En este video veremos los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot es una forma de minimizar funciones lógicas, pero de una manera gráfica. El mapa de Carnot lo vamos a ver como un cuadrado rectángulo donde nosotros vamos a poner el resultado de la tabla de verdad, ya sea unos o ceros. Aquí el que tengo este cuadrado es un mapa de Carnot para una función de dos variables, donde la función de dos variables puede ser, por ejemplo, estas variables lógicas pueden ser a y b, y este 0 y 1 representan los dos valores posibles que pueden tener a. Al igual, este 0 y 1 representan los valores posibles que puede tener b. Entre los recuadros podemos encontrar los índices 0, 1, 2 y 3, que pues es el valor que se da cuando es 0, 0, 0, 1, 1 y 0 me va a dar 2, y 1 y 1 me va a dar 3. Entonces, ¿cómo va a ser la minimización? Voy a empezar con un ejemplo, por ejemplo, que tenga la siguiente función, f, que depende de a y b porque es una función de dos variables, va a ser igual a la suma de donde se encuentran los unos, que sería 1, 2 y 3, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el mapa de Carnot voy a poner un 1 en donde se encuentran estos índices 1, 2 y 3. Entonces pongo el 1, está en 1, en 2 y en 3. Entonces, ¿de qué me va a ayudar el mapa de Carnot? Pues es encontrar las adyacencias, como lo hicimos en el video de minimización por arqueo de Boole, pero aquí de manera gráfica. Una adyacencia, pues van a ser los unos que se encuentran al lado de otro 1. Es decir, por ejemplo, este 1 tiene al lado este 1 y este 1. Y yo voy a poder agrupar en grupos que llamaremos implicantes. Estos grupos pueden ser de tamaño 2, 4, 8, 16, es decir, potencia de 2. Como esta es una función de dos variables y nuestro mapa de Carnot es de dos variables, solamente voy a poder hacer el grupo de 2 en mi minimización. Entonces, yo voy a encontrar mis adyacencias. Vamos, por ejemplo, aquí, este sería un grupo de 2. Y después puedo tener otro grupo, que sería este. Entonces, yo voy a poder juntar estas adyacencias de la siguiente manera. Por ejemplo, veo este grupo que está aquí. Es como si yo tuviera el mini término 2 con el mini término 3. El mini término 2 sería a b negada por ab. Y voy a hacer por álgebra de Boole que yo puedo eliminar la variable que cambia, entonces solamente sería a. Después aquí tengo el mini término 1 con el mini término 3 y yo puedo juntar, entonces AB, a negado B, que sería el mini término 1, o AB, entonces quito la variable que cambia, que es la A, y me queda solamente B. El resultado de mi función, en este caso, como estoy con mini términos, voy a tener una suma de productos. Entonces es A or B. ¿Ok? En la práctica no
hacemos pues la álgebra de Boole, simplemente eliminamos la variable que cambie y esa es la que nos queda, A y B. Pero ahorita a manera de ver el funcionamiento del mapa de Carnot, pues pusimos toda la reducción por la álgebra de Boole. Entonces nuestro resultado nos quedó A y B. ¿Ok? Este mismo procedimiento se puede hacer con los maxi términos. Por ejemplo, pues esto es igual al producto de ceros del restante, que sería solamente 0. Si yo hago en esta función con mapa de Carnot, hago como maxi términos, entonces son A y B, que son mis variables, y pongo los ceros. Pero bueno, para este ejemplo, pues no puedo unir este 0 con ningún otro grupo, entonces solamente me quedaría este término, que es el maxi término 0. Por lo tanto, mi función, pues me queda el maxi término 0, que es igual a OR B. Después veremos que esto será un producto de sumas. Entonces así sería la minimización usando mapa de Carnot. Vamos a pasar ahora con una función de 3 variables para seguir entendiendo lo que es el mapa de Carnot. Empecemos con el siguiente ejemplo, ahora de una función de 3 variables llamadas A, B y C. Ahora el mapa de Carnot va a cambiar de la siguiente manera. Tenemos ahora un rectángulo con 8 posiciones, debido a que tenemos 3 variables, 2 a la 3. Y nuevamente ponemos nuestras variables A, B y C. Aquí vamos a poder tener grupos de 4, así de esta forma o de esta forma. También grupos de 2, que pues pueden ser también verticales u horizontales, de cualquier forma. También vamos a tener los valores de A, que sean 0 y 1. Y aquí vamos a ver algo importante en B y C, que son también todos los valores que puede tener B y C. Pero vean cómo va la numeración, es 0, 0, 0, 1, después 1, 1 y después 1, 0. Esto es debido a que si yo quiero hacer una adyacencia, solamente debe haber un cambio entre las variables. Entonces de 0 a 1 y es a 1, 1, solamente cambia el 0 por el 1 y así pasa entre todos los valores. También hay que darnos cuenta que 1, 0 con 0, 0 solamente cambia un solo valor. Es decir, yo también puedo juntar los valores que están en las esquinas para hacer mi agrupación. Vamos a hacer este ejemplo. Empezamos con poniendo los unos. Es en 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Empezamos a ver cuál podemos ser las agrupaciones. Las agrupaciones pueden ser, como ya indicamos, de tamaño 2, 4, 8, etc. Y lo que tratamos es de abarcar todos los unos usando los grupos de mayor tamaño. Es decir, que es preferible hacer un grupo, por ejemplo, de 4, hacer 2 de 2. Así nuestra reducción sería mayor. Entonces voy a resolver este mapa de Carnot. Ahora voy a juntar este grupo de 4 con este grupo 4. Empecemos con el grupo que está en azul. Aquí vemos que A se mantiene en 1 en todo momento, por lo tanto no va a cambiar. De aquí vemos que A pasa de 0 a 1, por lo tanto cambie en el grupo de verde, cambia de 0 a 1, por lo tanto A se elimina.
Ahora en este grupo de verde vemos que B y C cambia de 1, 1 a 1, 0. Por lo tanto, la B se mantiene en 1 y C cambia de 1 a 0. Por lo tanto, se elimina la C. Entonces me daría B. El resultado de esta función sería simplemente A más B. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo también de tres variables vamos nuevamente a usar nuestro mapa de Carnot de tres variables y ponemos A, B y C. Nuevamente ponemos los valores de unos que se encuentran en la función. Entonces es en 0, en 2, en 3 y en 7. Para este mapa de Carnot podemos hacer los siguientes grupos. Es este que está aquí y también podemos encontrar este con este. ¿Ok? Veamos que podemos unir los que están en los extremos, porque también esta función pasa de 1 a 0, 0 a 0, y esto es una adyacencia, porque solamente cambia un valor entre estos dos números. Veamos cómo se hace esta minimización. Vamos a empezar con el grupo en azul. Yo tengo este grupo que empezamos con A, que es la de mayor jerarquía. Entonces A pasa de 0 a 1, por lo tanto se eliminará A. Y vemos que B y C se mantienen en 1, ambos, en todo momento, por lo tanto no cambian. Entonces se quedaría como B y C. Vamos con el siguiente grupo, el que está de verde. Y pasa, empezamos con la A. A se mantiene en 0 en todo momento, en estos dos grupos. Entonces dejamos A negado porque se mantiene en 0. Y luego vemos que B y C, que está en 0, 0, pasa a 1, 0. Vemos que B cambia de 0 a 1. Por lo tanto, se elimina y C se mantiene en 0. Entonces ponemos C negado. El resultado de esta función va a ser igual a BC o AC. Aquí vemos más evidente cómo esto es una suma de productos, que nuestro resultado cuando minimizamos empezando por mini términos. Vamos a otro ejemplo. Ahora hagamos un ejemplo con maxi términos. Vamos a hacer de la misma manera usando el mapa de Carnot y tenemos nuestras variables A, B y C. Ahora en vez de poner unos vamos a poner ceros en las posiciones donde indican los índices. Entonces tenemos 0 en 0, 1, 2, 5 y 7. Vamos a hacer los grupos. Vamos a empezar con el grupo que es más evidente, que es el 5
y el 7. Después el 0 con el 2. Y finalmente tenemos que juntar el término que es el maxitérmino 1 con otro. En este caso tenemos dos opciones, con el 0 o con el 5. Como nos da ambos un grupo de 2, no va a ser importante cualquiera de los dos, pero solamente podemos escoger uno. Vamos a escoger el 1 con el 5. Aquí ya no escogemos el 1 con el 0, debido a que el propósito del mapa de Carnot es hacer una minimización. Si ponemos otro, pues ya estaríamos haciendo más términos y no estaríamos minimizando la función. Entonces hay que hacer el mínimo número de grupos que abarquen todos los unos o ceros, agrupándolos en grupos ya sea de 2, 4, 8, etc. Vamos a empezar a deducir las minimizaciones. Empecemos con el grupo de azul. Ahora lo que nos va a deducir son maxitérminos, entonces voy a poner a manera de ejemplo el maxitérmino y cómo lo vamos a deducir. Es el maxitérmino 5 con el maxitérmino 7. Maxitérmino 5 sería A or B or C negado, con el 7 que sería A negado or B negado or C negado. Y si recordamos el álgebra de Boole, podríamos eliminar lo que serían la variable que cambia, que es la B. Entonces me va a quedar simplemente como A negada, C negada. Es decir, solamente tenemos que eliminar la variable que cambia. Voy a empezar luego entonces con el grupo de amarillo. Entonces nuevamente vemos que A cambia de 0 a 1, por lo tanto lo vamos a eliminar y se queda B y C en 0 y 1. Aquí hay que recordar que los maxitérminos cuando es 0 no se niega y cuando es 1 se niega y que es un producto de sumas. Por lo tanto, me va a quedar B por C negado. Pasemos al grupo de verde. Aquí A se mantiene en 0, entonces lo ponemos A sin negar, porque estamos trabajando con maxitérminos. Y el otro término vemos 0, 0 con 1, 0. B cambia de 0 a 1, por lo tanto se elimina. Y C se mantiene en 0, por lo tanto continúa. Como estamos con maxitérminos, está en 0, entonces C no se niega. Entonces ponemos A or C. El resultado de mi función va a ser el producto de sumas A negado or C negado, B or C negado, A or C. Y este sería el resultado de minimización. Ahora sí pasemos a unos conceptos. Entonces tenemos las siguientes definiciones. Una adyacencia se dice que dos términos son adyacentes cuando solamente una de sus variables presenta un cambio en su valor. Una reducción es cuando dos términos adyacentes pueden ser reducidos a uno solo que contenga solamente las variables que no cambian de valor, eliminando las variables que sí lo hacen.
Entonces nuestros grupos, que llamaremos implicantes, son el conjunto de unos o ceros de un mapa de Carnot que representan un término, producto o suma de variables respectivamente. Un implicante primo es un implicante que no está incluido completamente dentro de otro implicante. No puede combinarse con otro implicante para eliminar una literal y debe aparecer necesariamente en el resultado final. Y por último, el implicante primo esencial es el implicante primo que contiene uno o más minitérminos, o también puede ser maxitérminos, que no están incluidos en cualquier otro implicante primo. Entonces, bueno, a nuestros grupos los llamaremos implicantes. Se les va a llamar implicantes porque si estamos trabajando con minitérminos, si nuestros minitérminos da unos, entonces nuestra variable da 1. Si estamos trabajando con maxitérminos y si ese maxitérmino nos da 0, implica que la función nos va a dar 0. Bueno, entonces pasemos al siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos una función de 4 variables, entonces vamos a utilizar el mapa de Carnot para 4 variables. Ahora vemos un cuadrado con 16 posiciones, donde va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, después 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí vemos que vamos a tener que poner nuestras variables A, B, C y D. Y estos son los posibles valores de A, B, C y D. Va a ser de la misma manera, vamos a tener que poner los unos en las posiciones indicadas en la función. Entonces ponemos un 1 en 3, 6, 7, 11, 12, 14 y 15. Entonces vamos a hacer la agrupación de unos. Empecemos con que sería agrupar estos 4 unos. Después tenemos que agrupar estos 4 unos. Y podemos agrupar este 1 con este 1. Vamos a empezar la reducción. Empecemos con el grupo de azul. Aquí vamos a darnos cuenta que A y B en todo este grupo pues cambió en todo momento, por lo tanto se van a eliminar A y B. Me va a quedar solamente CD, que se mantienen en 1 y 1 en todo momento. Entonces voy a poner aquí C, D. Pasemos al grupo de verde. Vemos que A y B cambia de 0 a 1 a 1 1. Entonces A pasa de 0 a 1, se elimina y B se mantiene. Y luego vemos que de aquí a aquí C y D pasa de 1 1 a 1 0, C se mantiene en 1 y D cambia de 1 a 0, por lo tanto se elimina D. Entonces dejamos C. Luego en el grupo de rojo vemos que A y B se mantienen en 1 y 1 en todo momento. Entonces los mantenemos. Y C y D pasa de 0, 0 a 1 0. D se mantiene en 0 y C cambia de 0 a 1, por lo tanto C se elimina y D se mantiene. Entonces ponemos D, como se mantiene en 0, pues lo negamos. Entonces
Ya hemos terminado de agrupar y de deducir las minimizaciones. Entonces nuestro resultado es como sigue: CD, BC, or A, B, D negado. Ok, y hemos terminado de minimizar. Ahora hagamos la misma función, pero utilizando más y términos. Bueno, yo tenía esa función que está compuesta por donde hay unos, entonces la misma función donde va a haber ceros, pues son los valores donde no está la función en 1. Entonces vamos a ponerlos de 0 al 15, cuáles no están en 1. Entonces sería 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 y 13. ¿Se dan cuenta? Si aquí está en 1 en nuestra función, pues obviamente pues los otros son ceros. Otra vez usamos el mapa de Carnot de 4 variables, pero ahora vamos a poner donde están los ceros. Entonces es en 0, en 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13 y siguen todos nuestros ceros. Entonces hacemos la agrupación. Empecemos con este que es el más evidente. Después agrupamos estos 4 ceros. Y aquí va a ser un caso, digamos, especial, en donde podemos agrupar los 4 ceros de las esquinas, haciendo un solo grupo. Bueno, aquí se me olvidó poner nuestras variables A, B, C y D. Ok, ahora sí empecemos a hacer la agrupación. Empezamos con el grupo de azul. Vemos que A y B pues cambian en todo momento, nos pasa por todos los valores. Entonces eliminamos y C y D se mantienen en 0 y en 1. Estamos trabajando con más y términos, entonces negamos los unos y los ceros son sin negar. Entonces ponemos C o D negado. Ahora pasamos al grupo de verde. Vemos que A y B, A se mantiene en 0 en este grupo. B cambia de 0 a 1. Por tanto, B se elimina y A se mantiene. Entonces ponemos A. Luego, de aquí a aquí, vemos que C se mantiene en 0 y D cambia de 0 a 1. Entonces ponemos C. Finalmente ponemos las esquinas. Entonces vemos que 0, 0 y 1 es 0. Entonces A y B, A pasa de 0 a 1 y B se mantiene en 0. Entonces dejamos B. Y de CD de 0, 0 a 1, 0, C cambia, se elimina y D se mantiene en 0. Entonces dejamos D. Ok, hemos terminado de deducir nuestras minimizaciones. Ahora sí podemos escribir nuestro resultado en forma de producto de sumas. Pongamos F de A, B, C y D va a ser igual a A or D, B
or D y C or D. ¿Okay? Ahora tenemos esta función de 5 variables y nuestro mapa de Carnot pues tiene que aumentar el tamaño. Vamos a ver cómo sería. Ahora tenemos 32 posiciones del 0 al 31 y tenemos que poner nuestras variables. Ahora nuestra variable A, que era de mayor jerarquía, entonces la ponemos, va a representar el primer mapa de Carnot, entonces ponemos, este sería A igual a 0 y este sería A igual a 1. Aquí vamos a poner nuestras variables BC, DE, BC, DE. El proceso es similar, lo que va a cambiar ahora es que podemos juntar grupos que se encuentren exactamente en la misma posición en cada mapa de Carnot, es decir, por ejemplo, el 0 se puede juntar con el 16, o un grupo de, por ejemplo, el 0 y 4 se podría juntar con 16 y 20, o ya dependiendo del grupo que tengamos, podemos juntar las variables que están aquí con las que están del otro lado. Aquí solamente, pues no hay que confundirlo, no es como si fuera un espejo, es más bien la misma posición donde está. Vamos a poner los unos que vienen en nuestra función de la misma manera como hemos hecho en cada cuadro que está allí. Entonces tenemos un 1 en 0, 1, 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18, 24, 26 y 28. ¿Qué vamos a hacer las minimizaciones? Empecemos con pues el más obvio, que sería este. Después vemos que están todas nuestras esquinas ocupadas. Entonces estas 4 esquinas las podemos contar con las otras 4 esquinas. Nos faltan 2 unos, hay que seguir agrupando. Estos 2 unos se pueden agrupar. Y finalmente tenemos este 1 que no se puede contar con nada. Entonces pensemos hacer la minimización. Tenemos aquí el grupo de azul. Aquí vemos que todos estos unos están en el recuadro de A igual a 0. Por lo tanto, A no cambie. Podemos ponerlo allí. B y C tampoco cambian, se mantienen en 0. Entonces ponemos A negado. B y C vemos que tampoco cambian. Entonces lo ponemos B y C. Ambos están en 0, por lo tanto negados. D y E para ese grupo, pues se cambió en todo momento, por lo tanto se elimina. Y ahora sí podemos pasar al siguiente grupo, que es el de las esquinas. Vemos que las esquinas se encuentran tanto en este grupo como en este grupo. Entonces significa que A cambió de 0 a 1, por lo tanto A se elimina y ahora tenemos que pasar con B y C. B y C pasa de 0 a 0 a 1 a 0, B cambia de 0 a 1 y A se mantiene en C.
y C se mantiene en 0, por lo tanto es C negado, y D y E vemos que D pasa de 0 a 1 y E se mantiene en 0, por lo tanto es E negado. Podemos pasar ahora sí con el siguiente grupo, estos dos. A se mantiene en 1, dado que los dos términos se encuentran aquí, en el mapa de Carnot de A igual a 1. Entonces ponemos A. Ahora pasamos con B y C. B se mantiene en 1 y C cambia. Ahora con D y E. D y E se mantienen en 0, por lo tanto vamos a dejar D y E. Y por último tenemos este 1 que está solo, que no se puede juntar con nada, que es el mini término 15, por lo tanto solamente lo ponemos así. Al mini término 15 es A negado, B, C, D, E, que es B, C en 1, D, E en 1. Y hemos terminado. Igual si podemos escribir nuestra función, ponemos de 5 variables, va a ser igual a C, E, ambos negados, or A, B negado, C negado, or A, B, D, E negado, or A negado, B, C, D, E. ¿Ok? Y así sería un mapa de Carnot de 5 variables. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora tenemos una función de 6 variables. Se empieza a complicar más el mapa de Carnot. Está de esta manera. Y cada recuadro ahora va a ser dos de nuestras variables. Vamos a empezar con las de mayor valor, que es A y B. Este va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1 y 1. Ahora vamos a poder juntar este cuadro con este cuadro, o este con este, o este con este, es decir, entre sus adyacentes que están aquí. Es como si tuviéramos un mapa de Carnot de dos variables en el que le pusimos a cada uno de ellos, los dos cuadros, un mapa de Carnot de 4 variables en cada cuadro. Entonces, como en el mapa de Carnot de dos variables donde podemos juntar entre sus adyacentes, también podemos juntar los grupos que se encuentran entre los mapas de Carnot adyacentes entre ellos. Nuestras otras variables que faltan, C, D, E y F, las ponemos en nuestra mapa de Carnot. Y de la misma manera que hicimos con los otros mapas de Carnot, hay que poner donde se encuentran los unos. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 32, 36, 39, 40, 44 y 50. Ok, bueno, aquí hay grupos evidentes que es este y lo podemos contar
también con este. Después tenemos el siguiente grupo, que es este. Lo podemos contar también con este grupo adyacente. Luego tenemos este 1, que lo podemos contar con este 1. Y el último que tenemos pues es este 1, que no lo podemos contar con ninguno. Entonces vamos a empezar ahora con el azul. Aquí vemos que A y B pasa de 0, 0 a 0, 1, por lo tanto se va a eliminar la A por lo tanto se va a eliminar la B y se va a mantener la A en 0, entonces es A negado. Luego vemos que C y D se mantienen en 0 y E y F pues cambian en todo momento, entonces C y D vamos a mantenerlos ambos en ceros. Hacemos al siguiente grupo, que son estos dos. Vemos que A y B pasa de 0, 0 a 1, 0, A cambia y B se mantiene en 0. Luego vemos que C y D cambian en todo momento y F se mantienen en 0. Entonces vamos a dejar E y F. Ambos son en 0, entonces ambos negados. Y finalmente ponemos el siguiente grupo, que es estos dos, que es A y B cambian de 0 a 1 a 1 y 1, A cambia y B se mantiene. B se mantiene en 1. Y luego vamos a ver C, D, E y F. C, D, como solamente son términos, se mantiene en 0, 0 y 1 y 0. Entonces ponemos C, D, que están en 0, E y F, que están en 1, 0. Y quedaría de esta manera. Y lo último que tenemos es el mini término 39. Entonces lo ponemos, que es 1, 0, 1, que es 1, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces ponemos 1, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Ok? Ya hemos terminado de hacer todas nuestras minimizaciones. Entonces podemos escribir nuestro resultado, que sería f de 6 es igual a b, e, f negado por a negado, c negado, d negado, or b, c, d, e, f negado, or a, b, c, d, e, f. Y hemos terminado de hacer nuestra minimización en una función de 6 variables.
Entonces esto ha sido el procedimiento de mapa de Carnot. Como pueden ver, a pesar de que es un método gráfico y nos ayuda a nosotros a hacer minimizaciones de forma más sencilla que como hiciéramos en álgebra de Boole, entre más variables ya se empieza a complicar. Podríamos seguir aumentando las variables, pero pues el procedimiento sería cada vez más tedioso. Por lo tanto, vamos a dejar a 6 variables. Por último, solamente por una curiosidad, si todos nuestros valores, todos nuestros minitérminos estuvieran en la función, es decir, que estuvieran todos nuestros cuadros llenos de 1, el resultado de la función sería igual a 1. Si todos nuestros cuadros están llenos en 0, el resultado de nuestra función es en 0. Es decir, no hay ambigüedad, se sabe el valor. Entonces esto ha sido la minimización por mapas de Carnot.